en mi nombre creyendo, será hecho. Porque es esa misma línea de observación que Israel había tenido en el pacto de Dios. ¿Ah? Una payasería. Ahora, Pastor, y cuando se llama así. Ajá, sí. Ven acá. ¿Qué pasa? Mira, quitar el puesto. Lázaro quiere que le hagan las preguntas todas de una fila y después pasa la otra. Es que está estableciendo una metodología. Hay personas que quieren que ahora, como ya conocemos a Jesucristo, Ajá. que seamos específicos en la forma de adorar al Señor. Y no llamemos a Jehová, porque Jehová era antes de. Ahora es Jesucristo. Es más, prefieren que sea Cristo, porque ya Jesús no está. Cristo es el resucitado. Sí. Ahora mi pregunta ¿es eso cierto? ¿O tiene uno que tener ese cuidado? ¿O cambiamos ahora cómo llamarlo? Porque desde que yo conocí era Jehová, Dios, Sí. Jesús, Cristo, Él mismo. Yo creo que hay unos procesos que exigen de unos protocolos. Yo personalmente creo en eso. A mí me hace sentido el orden. Y a mí me hace sentido el que las comunidades de fe tengan dirección, tengan un proceso claro desde el punto de vista escritural. Sobre todo el saber qué significa Jesús, el Cristo, ¿verdad? Ahora, el llevar estos procesos a un estado inflexible y condicionar la interacción de Dios con el hombre como resultado de la inflexibilidad de esos procesos, es ahí donde yo me crea un poquito de incomodidad, porque a mí me parece que Dios es un Dios que trata con el corazón del hombre, trata con la vida del ser humano. Claro, a mí en lo personal me gusta, si yo estoy hablando de Dios, estoy hablando de Jesús, pero a mí me gusta usar el proceso correcto para hablar de él. No me van a escuchar diciendo Chuito me dijo. A mí me parece que eso irrespeta el protocolo, no la persona, porque a lo mejor el individuo lo está diciendo con amor y lo está diciendo con reverencia, sí el protocolo. Ahora, no voy a juzgar a la persona que lo dice, porque el único que sabe si lo está diciendo con amor y con reverencia es Dios en el corazón. Yo viví la experiencia de ministrar a un individuo que estaba cumpliendo varias perpetuas en la cárcel, y en ningún momento, bendito sea el Señor, que podía conocer a aquel hombre de protocolo de Dios. Él todo el tiempo se dirigió a Dios como mi pana. Y tú que eres mi pana, y tú que eres mi pana, y tú que eres mi pana. Qué bueno que mientras decía tú que eres mi pana, caía de rodillas, bañado en lágrimas, recibiendo a Jesús. Pues yo no tengo ningún problema. Yo me hubiera visto ridículo diciéndole, no se dice mi pana, se dice Jesús, y eso es. Dilo como tu corazón lo siente. Ahora, si va a una clase de Antiguo Testamento formal conmigo y me le dice mi pana, le devuelvo el examen. Por favor, y haga el trabajo de nuevo, que esa no es la forma de tratar el asunto teológico. O sea, a eso es que yo me refiero propiamente hablando. Bueno, déjeme tomar ahora unos minutitos para hablar de lo que siempre hablamos, ¿verdad? Al final de las escuelas, nuestras amigas, las escuelas de interpretación. Pues alguna gente dice que el Deuteronomio tradicionalmente lo escribió Moisés, ¿verdad? Hay unas escuelas que dicen Moisés escribió el Deuteronomio. Y dicen que Moisés lo hizo como tal, lo relata literalmente la historia, ¿no? Ya era el momento de entrar a la tierra prometida, y allí en el llano de Moab, allí Moisés reúne al pueblo y les da la instrucción. Pero hay otra escuela, hay otras escuelas que dicen cosas distintas. Y una de estas escuelas dice que el Deuteronomio surgió
varios siglos después de la muerte de Moisés. Y surgió como resultado de una crisis que la nación de Israel tenía en un momento dado, aproximadamente entre el siglo 8 y el siglo 6 antes de Cristo, sobre todo en el reinado de Josías. ¿Qué dicen ellos? Pues ellos dicen que dentro de ese periodo de crisis fue que se descubrió el documento original de la Torá en el tiempo de Josías. Y entonces, al descubrirse el documento, este documento vino a servir de gran oportunidad para confrontar al pueblo de Israel, ya varios siglos después de la muerte de Moisés, con la forma y manera en que estaban viviendo, muy distantes al pacto que Dios había hecho con ellos. Entonces ellos dicen que lo que hicieron fue recapitular de nuevo el Deuteronomio. Y al recapitular de nuevo el Deuteronomio, revivieron a Moisés, revivieron al pueblo de Israel, lo ubicaron en las llanuras de Moab, dieron los 6 discursos, los 8 discursos de Moisés, y con ello le enviaron el mensaje a esa generación del siglo 6 antes de Cristo, de que era necesario volver a reconsiderar el pacto que Dios había hecho con Israel. Desde luego, ese argumento lo estructuran muy bien los teólogos críticos, los teólogos modernos, con una serie de planteamientos y de argumentos que cuando usted los mira dice, oye, esto, fíjate que tiene razón. Por ejemplo, uno de los argumentos que ellos dicen es, aquí Moisés está escribiendo su muerte, y que nosotros sepamos, nadie describe su muerte, por lo tanto no pudo haber sido Moisés. Por el otro lado, dice, es cierto que la generación que entra a la tierra prometida es una generación nueva, pero a fin de cuentas es una generación que tiene un contacto con sus antepasados muy directo, porque es la segunda generación, y una serie de argumentos. Claro, los que no están de acuerdo con esa escuela dicen, esto es como un proceso judicial, ¿no? De planteamientos jurídicos de un lado y planteamientos jurídicos del otro. Pues mira, nosotros no estamos de acuerdo con esa escuela por una sencilla razón. Porque ustedes están diciendo que todo esto es el resultado del descubrimiento de la Torá. Por lo tanto, si es el resultado del descubrimiento de la Torá, dime tradicionalmente cuántos libros tiene la Torá y cuáles son. Pues si están ahí los 5, está el Deuteronomio. Y si está el Deuteronomio, entonces no me vengan con el cuento de que esto es producto posterior, porque si ustedes lo descubrieron completo. Porque esa es la alegación de ustedes. Y ahí empieza todo el debate. Luego, un debate que se hace interesantísimo, porque a fin de cuentas hay unos que creen que el Deuteronomio no lo escribió Moisés, hay otros que creen que el Deuteronomio lo escribió Moisés, hay otros que creen que Moisés es el protagonista principal, pero la estructura literaria del Deuteronomio no es producto de él, y hay otros que dicen Moisés lo escribió completo. Pues a fin de cuentas, ¿qué es lo importante? Lo importante es que el Deuteronomio está. O sea, entrar en la discusión es caer en la trampa de algo que realmente no es lo pertinente y lo propio. Lo que es importante es que el Deuteronomio está, que tiene unos valores extraordinarios, que tiene unas virtudes, que tiene una verdad escondida extraordinaria, y que a fin de cuentas, como hemos dicho en otra ocasión, más razón tienen los pentecostales cuando dicen que la Biblia tiene un solo autor, que el Espíritu Santo, que los demás fueron simplemente gente que escribió lo que el Espíritu Santo les dijo. Y yo no tengo la menor duda de que el Deuteronomio esconde